Dios bendiga a los jóvenes de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Atillo Pueblo. Les habla la hermana Isabel Rosario, maestra de jóvenes de esta iglesia. Reciban un abrazo fuerte de mi parte. Vamos a estar estudiando la clase número 16 de nuestro expositor. Oremos. Señor y Padre bueno, estamos delante de tu presencia dándote las gracias por esta oportunidad, Señor, que tú me brindas de poder llegar hasta este grupo, Señor, de jóvenes de nuestra iglesia. Te pido que les bendigas grandemente, Señor, y te presento esta clase, Dios de los cielos, para que ellos puedan entenderla y puedan sacarle el mejor provecho, Señor, para su vida de esta clase. Bendíceles donde quiera que ellos estén, Señor, y que puedan sacar un tiempo para poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Jesús te pido que tomes el control de esta clase, Señor amado, y que nos des sabiduría para poder ejecutar la misma. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La clase que tenemos para hoy tiene como título Limpio de alcohol y droga. Y la base bíblica se encuentra en Proverbios 23, 29 al 35. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en medio de la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Amén. También voy a tomar en esta clase Proverbios 20, versículo 1 y Efesios 5, 18, como parte de esta lección que vamos a tener hoy. Y el versículo para memorizar: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5, 18. Cuando leemos este tema que tenemos para hoy, limpio de alcohol y droga, inmediatamente pensamos en la adicción, tanto del alcohol como de las drogas, en lo que provocan estas sustancias al ser ingeridas. Uno de los enemigos más fuertes que afectan las relaciones familiares es el vicio al alcohol. Así también es causante de muchos sufrimientos en el mundo. Muchas personas han perdido todo lo que tienen por ser víctimas del vicio del alcohol. Una estadística en Estados Unidos dice que más de la mitad, o sea, 150 millones de los adultos mayores toman alcohol. 10 millones de personas entre 15 y 25 años confesaron beber alcohol en algún momento. Un 65% de ellos lo consumen en exceso, 5 o más tragos de una vez. Y eso es alarmante. Es peligroso. ¿Pero por qué es peligroso? Afecta la razón, el juicio, daña el cerebro y daña los órganos. Produce cáncer, enferma el hígado, daña las neuronas. En el embarazo afecta al bebé. Puede tener accidentes de tránsito, puede tener lesiones, homicidios y hasta suicidios. Se afecta a la familia por violencia y conflictos en el hogar. Donde se consume alcohol en exceso, los niños en ese hogar pueden sacar malas notas, pueden deprimirse y pueden tener baja estima y puede ocasionar también hasta divorcios. Eso es lo causante de las personas que ingieren alcohol y todas esas cosas, pues por eso es que es tan perjudicial. Hay jóvenes que se hacen muchas preguntas porque tienen dudas. Ejemplo de eso, quizás preguntan, ¿por qué no lo puedo tomar? ¿Me hará daño a mí porque soy joven? ¿O solamente lo pueden tomar los adultos?
Hay jóvenes que sus padres usan el alcohol, pero eso no quiere decir que ellos tengan que hacerlo, porque además violan la ley impuesta a ciertas edades, o sea, menores no pueden consumir alcohol. En el televisor se ven muchos programas, anuncios que se ven en postes, en las calles, y hacen atractivo el beber alcohol. Muchos beben socialmente, porque según ellos, pero como sea, es pecado ante Dios, sea socialmente o sea en vicio, es pecado ante Dios. El abuso de esta sustancia puede traer problemas con los padres, con los maestros, con los policías y puede provocar muerte prematura. Es importante para ti, joven cristiano, tomar una decisión responsable ante las bebidas alcohólicas, o sea, no tomarlas. Eso es lo mejor que puede hacer un joven cristiano. No comenzar a tomarlas para no entrar en la adicción. La primera parte de esta lección lleva como título La verdad acerca del alcohol. Y vamos a tomar el versículo 1 del capítulo 20 de Proverbios. Y dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. No es sabio. Ahora, ¿por qué será tan dañino el alcohol para las personas si lo toman? ¿Por qué si las personas saben que es malo, se lo toman intencionalmente? Muchas personas comienzan a tomarlo en reuniones sociales, o sea, socialmente. Quizás en el momento que lo toman se encuentran bien, pero luego se convierten en esclavos del alcohol, o sea, un adicto al alcohol. Y hay dos aspectos que se pueden tomar en consideración, y es el aspecto socialmente, un gran bebedor y ante la gente, pues es un consumidor de alcohol que tolera mucho. Y personalmente es un esclavo del alcohol, o sea, cuando la persona llega a su casa, cuando cierra la puerta, se encuentra que es un esclavo del abuso del alcohol y no puede zafarse de esa esclavitud. Desde el punto de vista espiritual, está pecando contra Dios. Muchas personas están ansiosas por sus problemas y toman porque el nivel de ansiedad baja, pero luego el nivel de ansiedad sube a un nivel más alto del que anteriormente tenía. El alcohol no quita la ansiedad, la aumenta. Cuando sale del efecto del alcohol, tiene los mismos problemas. Los problemas no se los ha resuelto, sino que el problema va cada vez en aumento. Ese versículo 1 de Proverbios 20 nos dice que el vino, que es alcohol, es escarnecedor. O sea, una persona con un alto nivel de alcohol en el organismo está embriagado o está lo que conocemos borracho. Y una persona que está borracha hace el ridículo, ofende, insulta, calumnia, etc. La capacidad de racionamiento cambia. Ya no se comporta como siempre, sino que su actitud cambia. La sidra dice que es alborotadora. Por eso vemos que una persona que no habla, que es callada, cuando toma, vemos que se alborota, que hasta pelea o cambia totalmente su forma de ser. Por eso es que dice que la sidra también afecta porque tiene alcohol. Cualquiera que por ellos yerra no es sabio, concluye ese versículo. O sea, que hay pecado en consumir el alcohol. ¿Por qué? Porque la palabra yerrar quiere decir pecar. Esa es la consecuencia de tomar, de embriagarse. ¿Por qué? Porque le afecta a todo el cuerpo y también le afecta la mente y el actuar de la persona. ¿Qué dice la Biblia acerca del alcohol? Proverbios 23, 29 al 34, que son los versículos que vamos a tomar hoy. Por ejemplo, hay ejemplos negativos en el alcohol. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que podemos ver lo que provoca el uso del alcohol y el exceso del alcohol en cuanto a actos de inmoralidad y de violencia, de locura, etc. En Génesis 9:23 encontramos
el caso de Noé y su viña. Noé plantó una viña y en un momento dado se embriagó con el producto de la viña que él sembró. Y dice Proverbios en ese versículo 20 al 23 del capítulo 9 de Génesis, que él se emborrachó y como el vino es escarnecedor, hizo el ridículo. Una de las cosas que provoca el vino, el escarnecer, es que hace el ridículo. ¿Por qué hizo el ridículo? Porque él en ese momento estuvo desnudo, se desnudó en casa porque el alcohol le afectó la razón. El alcohol provocó la burla de uno de sus hijos y eso lo que provocó fue un problema familiar para toda la vida. Un segundo ejemplo es el caso de Lot y sus hijas. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, embriagaron a su padre porque pensaron que ya su descendencia se había extinguido y embriagaron a su padre para luego acostarse cada una con él. Lo embriagaron y de esa manera las dos quedaron embarazadas. De una de ellas nació un hijo llamado Moab, que viene siendo el padre de los moabitas, y la otra tuvo un hijo llamado Ben-Ammi, que ese es el padre de los amonitas. Vemos cómo el abuso del alcohol hizo que tuviera daño en el razonamiento de esta persona, pues no se dio cuenta de nada de lo que hizo. Otro ejemplo es el caso de Belsasar, el rey de Babilonia. Cuando muere Nabucodonosor, el que tomó el trono fue su hijo. Se embriagó al hacer una fiesta. ¿Qué hizo? Hizo que utilizó los utensilios del templo de Jerusalén que habían sido llevados junto con el pueblo cuando fue cautivo y fue llevado a Babilonia, burlándose del Dios mismo. Que sucede que esa misma noche murió asesinado. Esa misma noche como fruto, ¿verdad? Como consecuencia del acto que hizo al embriagarse. Consecuencia negativa del alcohol. En esos capítulos del capítulo 23 y versículo 29 del libro de Proverbios, vemos que en ese versículo 29 dice, ¿para quién será el ay y para quién será el dolor? Describe claramente los efectos de una persona borracha, porque el ay y el dolor, el alcohol y las drogas, eso es lo que producen dolor, producen ay. ¿Por qué? Porque trae muchos problemas que no saben cómo resolverlo. También nos dice ese versículo, ¿para quién las rencillas y para quién las quejas? Se refiere a los conflictos, se refiere a las peleas que son comunes en este tipo de conducta. Luego dice, ¿para quién las heridas en balde y para quién lo amoratado de los ojos? Las heridas en balde y lo amoratado de los ojos, muchas veces los que están borrachos se caen, se dan golpes y no se dan cuenta hasta después que han pasado la borrachera. Eso es lo que provoca, ¿verdad?, una consecuencia negativa del uso del alcohol. El versículo 30 que dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Habla de la mistura. Eso se refiere a los que hacen mezclas extrañas con muchos tipos de alcohol para experimentar y lo que provocan es que se intoxican con el alcohol. El versículo 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Y vemos ese versículo 31, ¿verdad? Refleja lo fácil que es caer en este vicio. Pero luego, en el versículo 32, que nos dice, mas el fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Dice, cómo es el efecto dañino del alcohol y lo compara con la mordedura de una serpiente que te envenena, que te muerde y que te afecta. El versículo 33, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Cosas extrañas, o sea,
alucinaciones. Personas que se intoxican, personas que se emborrachan, ven alucinaciones, ven cosas extrañas. Y dice que hablarán cosas que no son buenas. Quiere decir que en ese momento lo que está en su corazón no es nada bueno. Lo que sale de su corazón es de la abundancia del corazón, es que habla la boca. Cosas desagradables, ¿verdad? Cosas malas y cosas que dañan la conducta tanto de ellos como de los que están alrededor. El versículo 34 que nos dice, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Ese versículo 34 lo que nota es cómo el borracho está mareado y está desorientado. Por eso es que lo compara como una persona que está en el medio del mar o que está en la punta de un mastelero, que está desorientado, mareado. El versículo 35 dice, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Vemos el efecto anestésico del alcohol y su dependencia. Por eso es que al final dice, cuando despertare aún lo volveré a buscar. Porque una persona que depende totalmente del alcohol, cuando despierta en la mañana, muchas veces lo que produce es temblores, y esos mismos temblores tienen que tomar para poder tomar control de su organismo, porque la esclavitud del alcohol, la dependencia del alcohol, eso es lo que provoca. Su cuerpo tiene dependencia, pero dependencia del alcohol. El versículo 18 del capítulo 5 de Efesios nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa es una respuesta divina al alcoholismo. Ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que no ha conocido a Cristo como su Salvador y Señor, tiene un vacío en su corazón. Y ese vacío en su corazón lo tratan de llenar con cosas que en lugar de ayudarle les perjudican. En lugar de llenar su corazón, lo perjudican y buscan en placeres del mundo que son las obras de la carne. Lo que quieren ellos es llenar ese vacío y de ninguna manera pues lo pueden llenar. Este versículo es claro. Nos invita a todos a llenarnos del Espíritu Santo, porque no hay nada que se pueda comparar con esa llenura del poder de Dios. Los efectos del alcohol no se pueden comparar con el gozo de la presencia de Dios. El alcohol trae tristeza, pero el Espíritu Santo trae gozo, trae paz, y que no son pasajeros. El gozo que el Señor da, el gozo del Espíritu Santo, son para siempre. Aún en tristeza, aún en dolor, aún en desesperación, podemos contar con el gozo del Espíritu Santo. Gozarnos en la presencia del Señor, eso es lo que tenemos que buscar. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, no lo podemos dañar. Tenemos que mantenerlo libre de aquellas cosas que nos pueden contaminar, porque nadie quiere dañar su templo, nadie quiere dañar su casa, y ese es el lugar donde habita el Espíritu de Dios. Una vez aceptamos al Señor como nuestro Salvador, procuramos ser llenos del Espíritu Santo. Es la fórmula divina para evitar adicciones y vencer el pecado. El enemigo conoce a un cristiano verdadero lleno del poder de Dios. Y a ese que está lleno del poder de Dios, el enemigo le teme. ¿Por qué? Porque tiene la cobertura de Dios. Quiero concluir en esta clase diciéndote, joven que me escucha, que existen dos caminos. El que te ofrece deleites mundanos. Todo lo demuestra bonito y bueno, pero al final es camino de perdición, es camino de muerte. Ese es el camino ancho. Es como el vino que entra suave, pero luego te muerde como serpiente.
y con mucho dolor. Solo Dios te puede ayudar a salir de ahí. El otro camino, que ya mismo te lo voy a mencionar, es el camino estrecho. Ahora, en el camino ancho, lo que te dicen tus amigos, muchas veces ellos te fallan, los que están contigo te fallan, y lo que buscan es su propio bien, su propio bien. Quieren verte como están ellos. Ellos están perdidos en el vicio muchas veces de la droga y muchas veces del alcohol. Quizás llega el momento en que te ofrecen alcohol o el momento en que te ofrecen droga, pero recuérdate que el camino ancho es el que lleva a la perdición, y muchos son los que caminan por él, pero al final es camino de muerte. Pero el camino estrecho, ese es el camino de fe. A veces es difícil caminar en él, porque a veces encontramos obstáculos, pero al final es camino de salvación y de recompensa. De la mano de Dios podemos caminar en él confiando en sus promesas, que son fieles y que son verdaderas. Siempre de la mano de nuestro Señor, que quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. No te apartes del camino del Señor. Mantente firme y fuera de todo aquello que quiera dañarte. Recuérdate, el Señor te ama y quiere lo mejor para ti. Hasta aquí esta clase, quiero orar para culminar. Dios de amor y misericordia, te doy las gracias por haberme dejado compartir esta clase con los jóvenes de mi iglesia. Te pido que los bendigas, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, Padre, que bendigas a Bieser, a Frank, a Nacha, a Valeria, a Xavier, a Rubén, a Yaniela y a todos los otros padres jóvenes de la iglesia. Te pido una bendición especial para cada uno y te pido que los ayudes a seguir adelante y a mantenerse firmes en ti, Señor. Cubre los padres con tu espíritu, Dios mío, que sepan, Señor amado, seguir el mejor camino que a ellos les conviene, Señor, que es el camino tuyo, Señor, el camino que lleva a la salvación. Que puedan ser ejemplos, Señor, para aquellos otros jóvenes que no te conocen, Señor. Ayúdalos a permanecer en ti. Y permite que esta clase pueda, Señor amado, ser de beneficio para cada uno de ellos. Los dejo en tus manos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén, Señor. Reciba el saludo de mi parte, el saludo de la pastora de nuestra iglesia y de su familia. Dios les bendiga.